Este es un pasaje donde vemos el milagro de la mujer del flujo de sangre que detuvo realmente toda una travesía de Jesús y la multitud que iban hacia la casa de Jairo a sanar precisamente a su hija. Mientras esto sucedía, llegaron de la casa de Jairo, algunos mensajeros venían de allá de su casa y le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro, ya tu hija acaba de morir. Y es interesante que ellos en estas palabras, cuando dicen ¿para qué molestas más al maestro?, Jesús escuchó lo que se le dijo a Jairo. Jesús escuchó esta noticia tan lamentable y negativa que se le dio a Jairo. Y el Señor, lo acabamos de leer, se le acerca porque oyó lo que le estaban diciendo y le dice dos palabras muy fuertes. Le dice: no temas. Y como que usando mi imaginación, veo que el Señor como que le pone la mano en el hombro, lo mira y tal vez Jairo, ya decepcionado, triste, tal vez frustrado porque iban todos rumbo a su casa, pero alguien interrumpió esa travesía, una mujer que necesitaba un milagro, y el Señor se detiene, le dedica el tiempo y algo pasó ahí sobrenatural. Y Jairo estaba muy preocupado porque su hija estaba agonizando en casa, pero llega ese momento un mensajero y le dice: no molestes más a Jesús. ¿Para qué lo molestas? Ya tu hija acaba de morir. Y yo quiero que usted por un momento piense en el sentimiento, en la frustración que habrá sentido este hombre, Jairo, al saber que ya era para él muy tarde. El Señor se le acerca y le dice dos convicciones. Una: no temas. Y otra dice: cree solamente. Y en esta historia vamos a ver dos acontecimientos en la vida de dos personas, una adulta y un adolescente. No sabemos sus nombres, pero sí las circunstancias que rodearon a estas dos mujeres. Este pasaje, hermanos, es una historia dentro de otra historia. Es un milagro dentro de otro milagro. Es una necesidad dentro de otra necesidad. En diferentes circunstancias, pero con la misma necesidad de un milagro. Antes de esto, recordemos que Jesús había hecho un milagro espectacular, la liberación del endemoniado gadareno. Y cuando él estuvo ahí en esa tierra, al otro lado de la orilla, y libertó a este hombre de muchos demonios, curiosamente o paradójicamente, la gente de esa tierra, de ese lugar, en vez de alegrarse de que Jesús había libertado a un pobre hombre endemoniado, que era el terror de aquella gente, la gente, en vez de alegrarse de ver ese milagro de liberación, le rogaban a Jesús, le insistían que se fuera de sus tierras. Lárgate de aquí, Jesús. Y en vez de alegrarse de que un hombre había sido libertado, le pidieron a Jesús que se fuera de aquellas tierras. Entonces Jesús toma la barca y vuelve a Galilea, a la otra orilla, donde otra multitud de personas les estaba esperando. En esa multitud, amada iglesia, aparece un hombre llamado Jairo. Este hombre era uno de los principales de la sinagoga, no era sacerdote, pero era responsable del orden de los cultos de adoración en la sinagoga. Era un hombre respetado en su comunidad y conocido por muchos. Jairo era un hombre tal vez rico e importante en el pueblo, y la Biblia nos deja ver que era un hombre temeroso de Dios. Al acercarse a Jesús, él hace algo interesante. Se humilla y se postra públicamente a los pies del maestro y le declara su urgente necesidad. En el verso 23 de este pasaje nos dice que su hija estaba agonizando en casa y sabía que Jesús podía salvarla. Tenía fe en el poder de Jesús. Había tal vez Jairo oído de los milagros que él ya había hecho en otros lugares. Por eso Jairo tenía en su corazón la certeza de que si Jesús ponía sus manos sobre ella seguramente iba a ser sana. Y esa era la convicción y la fe que inicialmente
tuvo Jairo al encontrarse con Jesús y pedirle que fuera a su casa. Pero cuando van de camino a la casa de Jairo, hay una interrupción. Había una multitud, estaba Jairo y mucha gente estaba yendo rumbo a la casa de Jairo a ver el milagro de la sanidad de su hija. Usted sabe muy bien cómo es la gente de chismosa. La gente tal vez dijo: es Jairo, su hija está agonizando y Jesús aceptó ir a sanar a su hija. Vamos todos a ver qué es el poder del que hablan, que dice que tiene este hombre. Y la gente, como espectadores solamente, para salir de las dudas si este hombre tenía o no tenía poder, se fueron todos amontonados. Imagínense la congestión, imagínense todo el tumulto de muchedumbre yendo solamente a mirar si él tiene poder o no. Y cuando iban, entonces no se estaban dando cuenta que ya estaba ocurriendo un milagro en medio de la caminata, porque Jesús se detiene en un momento y hace una pregunta muy interesante: ¿alguien me ha tocado? Y esa pregunta resuena en los que estaban alrededor de Jesús. Sus discípulos estaban ahí, Pedro estaba ahí, Juan, Jacobo estaban ahí. Y tal vez Pedro hace la pregunta y le dice: maestro, ¿qué pregunta es esta? Ves que la multitud te aprieta, te empuja, te están tocando, estamos aquí, y tú preguntas: ¿alguien te ha tocado? Le quiso decir Jesús: ¿estás loco? Eso fue lo que le quiso decir. Pero el Señor dijo: no, alguien me tocó porque virtud, poder de mí salió. Sentí un corrientazo, algo salió de mí. ¿Quién fue? Este personaje que se atraviesa en la historia. No conocemos el nombre de esta mujer, pero como que en este pasaje hay un paréntesis. Una mujer que tenía o padecía por 12 años un flujo de sangre constante. Ella no era tan importante como lo era Jairo. Ella no era tan conocida como lo era Jairo. Pero ¿qué sabemos de ella? En el verso 25 y 26 de este pasaje nos deja ver que ella tenía una enfermedad incurable. Padecía de hemorragias de sangre. Era un flujo constante de pérdida constantemente de sangre. Llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad. Perdió todo su dinero en muchos médicos y su situación era peor que al principio. La Biblia nos dice que esta mujer había quedado totalmente en la ruina, porque si tenía algún ahorro o algún dinero durante 12 años, los perdió todo pensando que alguna medicina, alguna hierba, algún hechicero, algún médico, algún augurio podía quitarle ese tormento de su enfermedad. Pero nada la había podido sanar. La Biblia dice antes que estaba peor que al principio. Esta mujer, hermanos, no tenía dientes. La consecuencia de perder constantemente sangre afectaba la estética física de su rostro. El calcio lo afectaba, la encía de su boca afectaba todo esto. Así que no tenía dientes. Su cuerpo estaba aferrado a los puros huesos. Su estado físico era como ver un cadáver, hermano. Era anémica, sin poder sostenerse de pie. 12 años perdiendo su sangre. Esta mujer estaba muriendo lentamente y dolorosamente. Como consecuencia de esta terrible enfermedad, esta mujer tenía una vida miserable. Según las leyes del Antiguo Testamento, su condición significaba que nunca podía ir a una sinagoga o al templo. Si tenía marido, si antes de esos 12 años de este azote había estado casada, pues ya había perdido a su marido, porque no podía tener contacto con él ni él con ella. De manera que si ella tocaba a su marido, él era impuro o inmundo. Y si él la tocaba a ella, él también se hacía inmundo.
Era una situación de exclusión totalmente de esta mujer. Tenía que estar aislada de toda la sociedad. Entonces, si ella tal vez había tenido hijos con su esposo, no podía vivir con ellos, no podía acariciarlos, tener un gesto de madre a hijo, porque no podía tocar nada. No podía tocar a ninguna otra persona. La tenían como una inmunda. Si ella tocaba a algún amigo, algún extraño, si ella lo tocaba, podría ser incluso apedreada. Podría ser incluso condenada a muerte por estar cerca de una muchedumbre de varias personas. No le tenía nadie permitido que ella se acercara al pueblo cerca de las personas. Ella era una excluida socialmente. Sería una mujer muy solitaria, aislada en la oscuridad, cargando en su alma una tristeza profunda. Yo no sé si usted ha conocido personas así, o yo no sé si usted en alguna temporada de su vida ha sentido algo que se llama tristeza profunda. En el mundo hay gente que para salir de esa tristeza profunda, de esa agonía que hay en el alma, le llaman allá depresión, creo que le llaman así. Pero es una tristeza profunda, aislada como en una cueva, porque no podía trabajar, no podía pagar renta, no podía valerse por sí misma. ¿Qué comía? No sabemos, porque no podía trabajar. ¿Dónde vivía? No sabemos, pero sabemos que tenía que estar lejos de la sociedad, como en una cueva, como una bestia, como en un animal, allá escondida en un hueco tal vez. Pero aquí hay algo interesante en este pasaje de la palabra de Dios. La Biblia nos dice: cuando ella oyó hablar de Jesús, algo en su interior se activó. Algo se prendió dentro de ella llamado fe. Ella escuchó, y bien dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ella oyó con sus oídos que había alguien que tenía poder de hacer lo imposible posible. Qué importante es oír, pero qué más importante es creer lo que oigo. Yo puedo estar predicándole aquí a las bancas o a un poco de gente que cree lo que se está predicando en esta tarde. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Se activó la fe en su espíritu. La mujer decía entre sí: si tan solo yo toco el borde de su manto. Esta traducción de pensó también significa en griego, ella decía entre sí. Es decir, lo pensó, lo visualizó, pero abrió la boca y dijo: si tan solo lo toco, voy a ser salva. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tienes que abrir tu boca y declarar lo que crees en el corazón. Ella pensó en tocarlo secretamente sin que Jesús se diera cuenta. Como ella era impura, hermanos, la condenarían por tocar a Jesús. Tal vez la apedrearían por acercarse nomás a unos metros de la multitud. Pero alabado el nombre de Jesús, la fe de esta mujer la impulsó literalmente a arrastrarse entre la multitud como un animal herido, a gatear poco a poco, buscando espacios entre la multitud para irse cada vez acercando por detrás a Jesús. Tal vez estaba siendo golpeada, pisoteada, sus manos, cuerpo, pero ella estaba determinada a tocar el borde del Señor Jesús. Ella no dijo: necesito hacer una cita con Jesús. No, ella dijo: solamente si toco un pedazo de su ropa, voy a ser sana. En el verso 29 nos dice que al tocar el manto, al instante la fuente de su sangre se secó. Nadie se había dado cuenta, pero ella sintió cuando lo tocó que algo pasó en su cuerpo y se secó esa hemorragia de sangre. ¿Qué pasa? Ya no está, ya esto se sanó. ¡Wow! Solamente con tocar el borde. Jesús de inmediato
percibió que había salido poder de él. ¿Cuánto poder tiene él que involuntariamente su poder salió sin pedirle permiso por la fe? Y esto me ministra profundamente a mi espíritu, iglesia. Este toque era diferente. Jesús no está hablando de un empujón sin fe. Jesús no está hablando de un córrete que no puedo ver, de un apretón, de un chismoso. Él está hablando: alguien me tocó porque poder salió de mí. Venga, mi hermano Casanova, un momento, por favor. Quiero que me toque el borde de mi saco. Yo podría estar, ya me está tocando, hermano. ¿Serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias, mi hermano. Yo no me di cuenta. Ella pensó: yo solo lo toco, él no se tiene que dar cuenta. Imagínese la fe de esta mujer, que aunque solamente lo tocó, no lo jaló, lo tocó, el poder de Dios salió. Y Jesús, que es Dios, se da cuenta cuando hay alguien que lo toca con fe, cuando hay alguien que lo alaba con fe, cuando hay alguien que le cree a él. Él siente que alguien lo toca cuando tú lo alabas, cuando tú te pones de pie y dices: yo creo, tócalo. Yo necesito tocar su manto este año. Usted necesita tocarlo este año. Si tú lo empujas, si tú vienes a los cultos como un religioso, pero si tú lo tocas con fe, él se detiene. Y temblando vino y se postró. Se postró. La descubrieron. Ella estaba temblando y atemorizada, porque si Jesús paró y se dio cuenta, la multitud la iba a juzgar. Tal vez ella pensó que Jesús podía haberla reprendido: ¿por qué me tocaste sin mi permiso? Ella temblando, al ver que él detuvo toda la multitud, que él se detuvo en medio de la caminata y que comenzó a preguntar. Ella estaba oyendo esta pregunta: esa soy yo. Yo fui la que lo toqué, él me descubrió. Entonces ella vino temblando y se postró a sus pies y le declaró públicamente delante de todos esos chismosos lo que Dios había hecho con ella. El Señor la mira y le dice: hija, tu fe, no mi manto milagroso, no, tu fe te ha hecho salva. La traducción de esta palabra salva, lo que quiso también decir Jesús, que no solamente la salvó de su azote, de su enfermedad, sino que esta mujer fue perdonada sus pecados en esa misma hora. Su fe fue tan impactante para Jesús que él la sanó y la salvó de sus pecados. Iglesia de Misaday, en esta tarde, cuando lo impuro toca su manto, se tiene que purificar. Cuando lo sucio toca su manto, se tiene que limpiar. Cuando lo enfermo toca su manto, se tiene que sanar. Cuando lo caído toca su manto, se tiene que levantar. Cuando lo débil toca su manto, se tiene que hacer fuerte. Cuando el pecado toca su santidad, hasta ese día eras un esclavo del pecado. Cuando tu fe toca el manto de Jesús, un milagro tiene que ocurrir. ¿Cómo se habrá sentido entonces la desesperación de Jairo? Seguro que Jairo estaría muy impaciente. Pero Jesús: ¿no te das cuenta que mi hija está agonizando? Por favor, no te entretengas con nadie ni con nada. Mira, estaba mirando el reloj, si tenía reloj, no sé, pero estaba mirando de que ya estaba muy tarde. Jesús estaba, tal vez para él, perdiendo un tiempo valioso, pero él tal vez pensando: no te entretengas. Mientras ocurría todo esto, llegan y le dan la mala noticia: Jairo, tu hija se acaba de morir. Y yo quiero que usted se imagine por un momento cómo se sentiría cuando le dieron esta noticia. Quizás pensó: ve, Señor, si no te hubieras entretenido con esa mujer, mi hija estaría viva. Lo interesante de esto es que los que le dieron esta noticia a Jairo, esta gente le estaba diciendo a Jairo: ese Jesús solo sana vivos, ya se murió, él no puede hacer nada. Mire esto.
¿Para qué molestas al maestro? Ya se murió. Ya no hay esperanza. Si tenías fe, sepúltala con tu hija. Y Jesús oyó esa voz del enemigo. Y cuando Jesús oye que le estaban diciendo, apagando la fe de Jairo, se le acerca y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y escuche, Jesús sabía que el temor y la fe no pueden ir juntas, son enemigas. O tú te llenas de temor o tú te llenas de fe. No temas, no le des lugar al temor. Pero Jesús ya murió. No temas, cree solamente. Hermano, tú decides qué creerle, si creerle al temor o creerle a Dios. Tenemos, iglesia, la costumbre de agarrarnos a la fe mientras la niña aún está viva. ¿Cómo así, hermano José? ¿Qué está diciendo? Explíqueme eso. Es decir, mientras vemos una puerta abierta, ahí tenemos fe. Mientras podemos ver que la medicina puede pelear con el cáncer, ahí tenemos fe. Mientras el diagnóstico médico no es tan grave, ahí tenemos un poco de esperanza. Pero eso no es fe ni esperanza. Eso es una esperanza efímera. Eso no es vivir por fe. Eso es andar por vista. Vivir por fe es cuando sabemos que ya se murió, que no hay solución, cuando todas las posibilidades se cierran, cuando la enfermedad es terminal, cuando el diagnóstico médico te dice el bebé viene con problemas, no hay nada que hacer. Es ahí cuando andamos por fe y no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 37, Jesús no permitió que la multitud le siguiera, excepto 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando él escucha esto, dice: esta gente no cree en mí, esta multitud no cree, y los que vienen de la casa de Jairo menos. Hermanos, es que muchos quieren ver sin creer, pero debes creer para poder ver. Dios no necesita público ni multitudes para mostrarte su poder y recibir el milagro. Solo se necesita 1 o 2 o 3 que se pongan de acuerdo y que pidan algo creyendo, y el Dios del cielo responderá. Alabado el nombre de Jesús. Había mucho alboroto entonces en la casa de Jairo. Quiero que me preste mucha atención, porque aquí hay revelación. Entonces Jesús llega y en el verso 39 nos dice que él vio que la gente estaba gritando, llorando. Y le dice: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. ¿Sabe qué hizo la gente? Se comenzaron a burlar de Jesús. Luego de estar llorando, ahora se estaban carcajeando de Jesús. Escúcheme esto. Ahí estaban las plañideras. ¿Cómo así, hermano? Plañideras. Eran lloronas por salario. Era una costumbre pagar a personas que lloraran y tocaran la flauta como señal de pérdida y de tristeza. Estas lloronas cobraban más dinero si sus gritos y lamentos eran más fuertes y exagerados. Contrataban flautistas o músicos que estuvieran ahí tocando mientras estaba la tragedia. Si había muerto, pues comenzaban a tocar la flauta, porque así recibían su pago. Es decir, tocaban y celebraban la muerte. Y quiero decirle, iglesia, que habrán personas que solo estarán como espectadores en tu vida para verte sufrir. Personas que solo estarán mirando si te mueres o no, si Dios te responde o no. Personas que te dirán: estamos orando por ti, hermanito, pero no son capaces ni de orar por ellos. Plañideras y músicos que solo tocan la flauta, no para celebrar la vida y los milagros, sino la muerte y la incredulidad. Gente como los 3 amigos de Job, que solo estarán ahí para criticarte y juzgarte, y te van a decir: ¿qué hiciste? Dios te está castigando.
Esa enfermedad, eso que te está pasando, ¿quién sabe usted, el hermanito, quién sabe qué habrá hecho? Por eso, hermanos, quiero darles un consejo: no publiques tus problemas en Facebook. La gente lo único que será darle un like a tu necesidad, pero tus problemas seguirán igualitos. No hagas publicidad de tu necesidad. Dios no tiene Facebook. Usted lo que debe hacer es esto: entrar en tu aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Alguien puede darle gloria públicamente en esta congregación. Y Shotora Jataramashita la llama. Y Karamashita. Jesús los excluyó a todos, a esas lloronas, a esos flautistas. Sáquenme a esa gente de la casa. Voy a entrar solamente al cuarto con Jacobo, Pedro y Juan, y con los padres de la niña. Jesús, para hacer un milagro, tiene que rodearse de gente que le crea. Por eso sacó a los incrédulos. ¿Quieres ver una resurrección? Entra conmigo al cuarto. ¿Tú crees lo que yo puedo hacer? No oigas esas plañideras. Saquen a esos flautistas. Jesús entra al cuarto y le dice a la niña: Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta se despertó. No temas, solo cree. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Escúcheme ya para terminar. La hija de Jairo tenía 12 años de alegría que se iban apagando. La mujer tuvo 12 años de agonía que parecían sin esperanza. Jairo fue un hombre importante, líder de la sinagoga. La mujer no era nadie para el mundo, ni siquiera sabemos su nombre. Jairo probablemente era un hombre rico porque era un hombre importante. La mujer era pobre porque gastó todo lo que tenía en médicos. Jairo vino públicamente a Jesús. La mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía mucho que hacer para sanar a su hija, pero la mujer dijo: si tan solo tocar el manto seré salva. Jesús respondió a la mujer inmediatamente, y sin embargo respondió a la hija de Jairo después de un tiempo. La hija de Jairo fue sanada en secreto, la mujer públicamente. Jesús la rescató a las 2 de la muerte. Esto nos enseña, iglesia, en esta noche, que Jesús tiene poder y control sobre la enfermedad y sobre la muerte. Yo quiero que alguien dé un paso de fe a este altar. Alguien que necesite un milagro, pase en fe. Salga de la multitud, por favor, y venga por favor al altar. Y